pasa, gamer? Bienvenidos. Estamos en el aeropuerto de Marseille, y vamos al aeropuerto de Ginebra, en Suiza. Vamos con la Pilatus PC-12. Hoy está el día un poquito nublado y bueno, pues hoy en vez de que lo haga como ayer de noche, totalmente de noche, hoy lo haré con un poquito al atardecer. Vale, pues voy al programa, al Airhowler 2, a ver qué tal se ve. Vale, estamos en el programa el Airhowler 2. Vamos a hacer a poner que vamos a llevar unos pasajeros. Es que es el que tenemos en Marsella. Le damos OK y ponemos el destino, el código ICAO, Lima Sierra Golf Geneva, y lo ponemos. Vale, ahora aquí voy a poner, para que me salga más al atardecer, vamos a ponerle una hora. Esto es en hora Zulu. Le vamos a poner que sean las 15:39. Voy a llevar 5 pasajeros, como ayer. Vamos a ir en clase ejecutiva. Hoy la ruta es un poquito más corta, no es como ayer, que me duró casi las 2 horas, se me hicieron. Vamos a vaciar los tanques y ahora le ponemos, hoy basta que le ponga por la mitad, hoy no hace falta tanto. De todas formas, a ver si me acuerdo. Y lo tengo que poner, comprobar en el... Estamos la ruta, OK. Vale, ya nos lee que estamos en Marsella. Aquí ya está. Vale, ya están los pasajeros ahí. Bueno, pues vamos dentro, vamos preparando. Vale, lo tengo conectado con la GPU. Se vaya conectando los inerciales, transponder. Lo voy a poder dejar en modo standby. Se pone en modo alto, en modo on, cuando estamos en... Vamos a ver qué condiciones tenemos. Condiciones meteorológicas. Vamos a ver el SimBrief. Vale, aquí estamos en el SimBrief. Voy a poner la capa de radar weather. Bueno, pues tenemos, por donde vamos a ir, va a haber algo de lluvia. Aquí tenemos lluvia fuerte. Hay probabilidades de que haya mal tiempo. A ver los vientos cómo serán. Vamos a tener un primer tramo va a ser viento cruzado. Luego será viento cruzado, pero lo tendremos más favorable. Y luego el tramo final será encarado. Vamos a aterrizar por la pista 2-2. Vale, pues como ya han embarcado, vamos a cerrar puertas. Vale, y vamos a ver el METAR de Marsella, que nos dice. Vale, la pista que nos favorece más será la 1-3. Vale, vamos a pedir quitamos la GPU. Vale, primero elementos estáticos, que nos quiten elementos estáticos. Desconectamos la GPU. Damos batería 1 y 2. Vamos a poner luces de beacon, la external power. Esto ya lo podemos quitar. Hacer a ver si lo diré. Antes de eso vamos al 50%. Llevamos tal. Aquí vamos a poner 135. Ponemos 135, 70 y aquí 70. 4, 5, listo. Y en equipaje vamos a llevar 100 libras. Vale, ahora sí, vamos a hacer el pre-pushback, frenos, quitar, vamos a arrancar motores. Ahora se ve mejor. Vale, tenemos batería 1 y 2. Pam, non. Pero antes de esto, la llave de combustible abierta, on, starter, ground y idle, generadores 1 y 2, aviónica 1 y 2, standby bus, activando todo esto, menos el inner set, el cabin heating de momento no hace falta, gen 1, y bajamos standby. Vale, voy a conectar con torre. Esto lo tenía que haber hecho antes. Vamos a escuchar el... Bueno, aquí ya difiere. Punto de rocío 10 y según el METAR 18. Sintonizamos Provenza, autorización. Está 1.3 izquierda, ascienda y manténgase a 8.000 pies. La frecuencia de salida es 124 decimal 5.
transpondedor en 2626. Me da opciones, sintonizar Provenza Tierra, no me da opciones para pedirles otra pista. Bueno, es igual, vamos a poner esta, la 1-3 izquierda. Miro en Little Map, salgo por Ettrek. Venga, os lo pongo para que así lo veáis. Vale, estamos con el Little Map. Nuestro primer punto es en Ettrek. Entonces voy a buscar una salida saliendo por la pista 1-3 izquierda. Tenemos dos. Está la E36 Bravo y E36 Sierra. Voy a pillar Sierra, ¿cierto? Y ahora cojo esto, E36 Sierra. Vale, lo busco en el GPS. O sea, Procedures. Vamos a Departure. Enter 6 Sierra. Esta 1-3 izquierda y la cargamos. Vale, listos para rodar. A ver, solicitar rodaje IFR. Utilizando pista de rodaje Delta 7, atraviesa la pista 3-1 derecha, E7, atraviesa la pista. Date con la torre de control cuando esté el 7. A ver cuál es. A ver si salgo por la 1-3 izquierda, que atravesar. Bueno, da igual. Vamos a coger por aquí. Nada, que tengo que confirmar. Espérate. Vale, creía que ya lo había confirmado. Bueno, venga, vamos. Pero espérate. Antes, coño, tenía que haber hecho 8000. Esto, yaw damper, en auto y esto en auto. 500 de vertical speed. Bueno, no me deja. Vale. Luego tenemos que ir a pie. 26, no, 24. Ahí, 24.000 de pantallita. Y luego el oxígeno. Esto, miramos el altímetro y ahora sí. Vamos a rodar de taxi. Ponemos un punto de flap. Espérate. Las marcas. Coño, que tenía que haber cogido por la otra calle. Haremos una trampita, ¿vale? Una trampita no se debe, ¿eh? No se debe. Se debe hacer. Que era esta calle de rodadura que quería coger. Tenía que haber entrado por la siguiente. Este avión se embala un montón. Esperad que miro el callejero. ¡Hola, Katy! Vale, continúo por la izquierda. ¿Qué pasa, Katy? Todavía no he despegado. ¿Nada de nada? Vale. Ya me habías acollonido. Vale. Sí, lo tengo muy flojito. Pero lo tengo flojito para que se me escuche a mí. A ver, si acelero motores... Espérate, a ver si se escucha. Voy a poner freno de esto. A ver. ¿Qué tal se escucha? ¿Se oye? Venga, voy a subirlo un poquito. A ver ahora. Vale, y el ambiente no. Qué raro, ahora lo he subido, ¿eh? No se escucha nada. Venga, lo dejo así, al 30. Que si no se escucha demasiado fuerte, pues molesta. Y también podría hacer una cosa. ¿Qué le pasa a tu Bibi? Vale, aquí ya tengo el callejero. Vale, venga, vamos. Vale. Sí, porque la secretaria dice Bibi y no sabía si me estabas pidiendo el Bibi. Sí, hace esto. Y eso que lo tengo puesto en castellano. No, pero esto sí que lo dice bien, ¿eh? El batuadello. Parece que vamos a tener el viento cruzado. Si pongo cuernos al viento. Vale, llegamos al punto de espera. Aquí, quieto. Vale, aquí nos detenemos. Vale, ahora ponemos esto, modo fly. Vale, esto, el condition no lo pone. Vale, esto lo ponemos en fly idle. Bueno, no, mentira. Ahora las dejamos apagadas. Necesitamos toda la energía. Postrobos, las Wii, bueno, no, bueno, sí. Los reconocimientos, no sé si era de noche. Las pongo más. Transponder. Y me la ha puesto en modo alt. Vale, se pone en modo on. Vale, vamos. Claro. Solicitar la autorización de despegue para IFR. 1-3 izquierda. Vale. Colacionamos. 2. Vale, tiene autorización para despegue. Vale, venga, esto lo minimizo. Ponemos luces de taxi. Vamos a alinearnos. Vale, paramos aquí. Listo. A ver, vamos ahora a poner luces del landing. Taxi apagadas. Nav. ¿Por qué no se me pone? Voy en GPS. Ostras, ¿esto por qué pasa? Está bugueado. Sí, ahora lo he visto. Está bugueado. Reinicio otra vez donde estaba. El parque, que no me queda otra. Es que se me ha quedado bugueado. Bueno, lo siento, chicos, pero cosas del directo. Esto tendría que tener una opción que me lo dejara en... Sí, es que tendría que haber una opción de que cuando lo reinicie
me lo dejase donde lo tenía. Si estaba en pista, pues en pista. Pero aquí no, aquí reinicias, pues otra vez donde empezaste. A ver, que mire iHowler 2. Vale, de momento parece que me lo acepta. No vaya a ser que una vez que he hecho esto, no me lo aceptamos. Batería, navegación, beacon. Pues voy a pasar de la TC ahora. Vamos a hacer el pushback. Empezamos ya a hacer el pushback. Bueno, a ver qué tal me va ahora el piloto automático, porque es que no podía ponerle ni heading ni nada. Vale, freno de estacionamiento, la de fuel abierta, on, ignición on, starter, pasamos a ground idle, generador 1 y 2, standby bus. Esto no sé si se ponía antes o ahora, no me acuerdo. Aviónica 1, 2, activando Verter Gen y standby bus apagado. Vamos en auto. Ignición en auto. Vale, vamos a ir a una altitud de 24. Ponemos el Flight Director, Call Speed 2 para empezar. Ahora me ha dejado armarlo. Vamos a ver, Heading, Nav. Vale, esto sí, ya me va bien. Yaw Damper. Vale, es que esto es lo que me estaba fallando. Vale, el transponder lo ponemos en modo standby. Vamos a poner el mismo código transponder que llevábamos. Calibramos el altímetro. Tenemos 1011, a ver, por aquí, que estaba el meta, sí, 1011. Vale, vamos a poner la salida que vamos a utilizar. Parter, 36 Sierra, Enter, por la 13 izquierda, Enter, Load. Vale, entonces ya que no voy a utilizar la TC, voy a poner ya la llegada. La voy a programar, está 2.2, estar en el chat, admiración, tal, metal, Sierra, Golf. Vale, ahí tenemos lluvia. Con la pista 2.2, entonces vamos a poner show, está 2.2. Venga, os paso a la otra pantalla y así veis cómo programo la llegada, la start. Vamos a programar la start y la aproximación. Vale, el último punto del plan de vuelo es Velus. Entonces busco algo que sea según la pista 2.2. Velu, vale, es la única que hay. Cojo esta, la inserto. Aquí termina en Golf 512. Busco la aproximación ILS. Pero veo que no la aproximación con su transición en Sierra Papa Romeo no encaja. Supongo que aquí se hace un directo. De aquí directo aquí, ahí, y supongo que de aquí aquí y vale, pues ahora esto mismo en el GPS. Bueno, ahora sí que hay que encender algo de luces. Vamos a luces retroiluminación, líder, rival y una mierda. A ver, aproximación LS 22, enter, low, vale, a ver si ahora me deja. Arrival U3 Romeo, ¿cuál era? 3 Romeo, sí, entonces, enter, pista 22, enter y load. Vale, primero hay que dar a aproximación. Primero aproximación y luego arrival. Vale, ahora sí, vamos a taxi, vamos a rodar, tenemos luces, luego las tendré que quitar. Vale, vámonos. Venga, a ver si ahora sí que va. ¡Ey! Cuidado con el motocarro. A ver, antes me he metido en una calle que no era. Tengo que seguir un poco más. Y era esta. Vale, la siguiente. Voy a poner el GPS que se vea las calles. Tengo alguna duda, siempre puedo mirar. Venga, ¿cómo se embala esto? Bueno, todavía está el mismo avión que antes he visto, de la compañía Volaris. Vamos a bajar un punto de flap. Vale, me está haciendo un fast touch, se dice así. Vamos, que tengo que ir todo el rato frenando. Vale, ya llegando a cabecera. Allí ya configuraré el avión para el takeoff. Ya, sí, es aquí el punto de espera. Aquí hay que detenerse. Vale. Freno de estacionamiento. Apagamos luces de taxi, encendemos las wing, las strobos, las reconocimiento, esta pantallita que la tenía apagada. Luego el transponder lo ponemos en modo on. Y ahora el
la palanquita esta la ponemos en modo fly. Ahora la ponemos en modo nav. Aseguramos de tener el Garmin que esté en modo GPS, que no esté en VLOG. Todos ahora ponemos taxi, luces de taxi, soltamos freno de estacionamiento y vamos a rodar. Vamos a alinear. Vale, aquí nos detenemos. Un momentito. Bueno, aquí si tuviésemos un copiloto, pues ya podríamos seguir, porque ya tendríamos mucha cosa en heading, ahí en rumbo de pista, de landing, taxi apagadas, a apagar las luces, ahora sí, ya está. Freno de estacionamiento, espérate, espera, un dato muy importante. Oxígeno, como he tenido que reiniciar el vuelo, por este paso se me ha olvidado. Si no, a partir de los 10.000 pies me saltaría una alarma. Ahora aquí. Hasta donde sale el 24. Aquí, 24, que es la altitud que vamos a llevar. Vale, ahora sí. Vámonos, acelerando. Tenemos un poquito de viento de cruzado. Vale, rotate, tren arriba, todo automático. Me vaya a ver qué está haciendo. Flats arriba, para arriba. Vale, aquí hacemos un viraje. Vamos a ponerle más, 2000. Tiene bastante potencia este avión. Le vamos a dar 93, 94, por ahí. Vale, ya podemos encender luces. Vaya tiempo que está. Vale, aquí el nivel de transición es 5000 pies. Venga, voy a poner el heading. Hombre, ese gringo, ¿qué pasa? ¿Qué se cuenta? Bueno, y vamos en navegación IFR, completamente IFR, que ya podemos tener, no ver nada afuera, porque no nos interesa, nos vamos a guiar por los instrumentos. Vale, tranquilo, pues si te quieres poner allí a la escucha, nada, no te preocupes. Nada, pues hoy le estoy dando al Flight Simulator, hago un vuelo de Marsella a Ginebra, Suiza, con este avión, con la Pilatus PC-12. Y bueno, tengo mal tiempo. Vamos a poner el transponder, no, el altímetro en modo estándar. Nada, que esto es mi pasión. Los aviones. Yo me pasa un avión por encima de la cabeza y vamos, me tengo que mirar para arriba. Escucho un motor y digo, hostia, ¿qué modelo es? A ver el radar que nos dice. Bueno, de momento es lluvia débil. Pies, chavales, 10.000 pies, luces de aterrizaje apagadas. Ya lo hemos pasado. Los 10.000 pies, pero bueno, 10.000 pies se refiere a AGL, sobre el terreno, no sobre el nivel del mar, porque un aeropuerto puede estar o tener una elevación de 1.000 pies y no vamos a ponerlo, no vamos a apagar las luces de aterrizaje a 10.000 pies sobre el nivel del mar, porque entonces estaríamos a 9.000 sobre el suelo. Entonces, se dice esa en AGL, sobre el suelo. Vale, le voy a ir quitando vertical speed. Venga, lo pasaré a 1500. Vale, vamos siguiendo el trazado previsto. Pues tenemos lluvia en Ginebra. ¿Cómo suena, eh? Lluvia en Ginebra. Ginebra, tío. Un gin tonic. ¿Cómo suena la palabra Ginebra? Ponme un gin tonic. Por cierto, el canje de puntos que tengo lo tengo activado de emergencia, que eso es para el farming, ¿eh? Eso es para el farming. Si ahora me lo ponéis, a ver qué emergencia le pongo. ¿Lo pongo en un fallo de motor? Tengo que buscar un sitio donde hacer un aterrizaje forzoso. Eso sería la emergencia. Vaya putada. Vamos, alguien me canjea emergencia. Vamos, un fallo motor. Tenemos que estar planeando, buscando un aeropuerto o una zona despejada para aterrizar. Bueno, que nos vamos a meter en todo el follón. Mira, qué guapo se ve. De 1000 pies. De momento me aguanta la velocidad. A medida que vaya cayendo, pues tendré que ir bajando pies por minuto. A ver, por aquí delante tenemos... Por aquí está lloviendo fuerte. Y por aquí también, pero bueno. Este no. Esto sería el avioncito. El rumbo que vamos es para acá. Esto, si seguimos recto, vamos, nos metemos de lleno. Esto, ¿cuántas millas? Deja verlo. Bueno, venga, llegando a 20.000 pies. Faltarán 4 para nivel de crucero. Voy a bajar un poquito. Vamos a dejar a 1200. Vale, luego os explico. Hoy llego a Ginebra
Y mañana voy a hacer un visual con otro modelo ya. Nos vamos a un avión más pequeñito. Estaba pensando con la J3 Cap, la Piper, y de hacer un visual por la zona de Ginebra, hacer un visual por ahí y aterrizar en el aeropuerto de Lausanne. También dependerá, bueno, del tiempo que haga y si no le quito la meteorología real. Le pongo despejado y ningún problema. Hoy tanto daba, o sea, que haga mal tiempo, porque como voy en instrumental, pues no pasa nada. Pero para visual sí que afecta. El de mañana puede ser muy guapo. Puede ser, bueno, ya veremos, porque como sea como el del otro directo que hice del tour por las Galápagos, que eso no parecía Flight Simulator, parecía X-Plane o Prepar 3D. Se ve que allí los de Asobo no la han trabajado mucho. Ya alcanzando los 24.000 pies. Nivel de vuelo 240. Nivelamos, nivela solo porque va con el piloto automático. Vale, y de crucero creo que estaremos poco. Tenemos hasta el Topo Descent, tenemos 96. Venga, vamos a ver el avión desde fuera. Me descargué esta librea de flysim.to. Poner el Joe. Quantity, fuel, creo que basta. Tenemos una temperatura de menos 25 grados en el exterior y con lo que tenemos de combustible tenemos para 3 horas 25. Hasta ahora yo si no hubiese puesto lo del oxígeno, el oxígeno y lo de la presurización, aquí me hubiese saltado una alarma. Aquí tenemos lo de las mascarillas. Bueno, vamos a ver cómo van los pasajeros. Una pena que no se vea. Hay algunos modelos de aviones que sí que han puesto pasajeros. A ver cómo se ve por aquí, más atrás, para abajo. De esta ventana y como vamos en clase ejecutiva, sacamos la mesita. Nada, aquí se ponen con el portátil, que no quieren ver nada del exterior. Nada, pone aquí esto, tal, y no tienen nada que les moleste. Y de coña. Y creo que se pueden tumbar. Bueno, aquí en el juego no se pueden tumbar, pero esto da la sensación de que se le pueden reclinar. Un consejo por si viajáis, es aconsejable no hacer esto. A ver, si lo haces un ratillo, vale, pero si veis un fallo de motor o veis humo o hay algo, vosotros sois los testigos que podéis avisar de que hay algo que va mal. Si vosotros cerráis, no veis lo que hay en el exterior, entonces nadie se entera. Puede haberse roto alguna parte del ala o algo, un motor, que haya fuego, y nadie se entera. Que eso conviene. Vamos, pero vamos, que los pasajeros pueden avisar. Lo que pasa es que siempre dicen, bueno, es normal, para no alarmar a los pasajeros. Pero es lo que suelen decir, que es normal, no sé qué, pero después van corriendo que el culo les hace agua y van a decir, dicen que por ahí que se ve humo. De todas formas, está lleno de sistemas aquí y si hubiese humo saldrían alarmas, se enterarían. Vaya, los pilotos se enteran si hay algo que falla. Pero bueno, a veces habían tenido casos de que se ha desprendido una rueda, pero eso no se ve desde cabina. Yo creo que deben tener algún sistema, tienen que tener sistemas que les avisa de que hay algo que va mal. 64 millas para iniciar el despegue. A ver qué restricciones tengo por aquí. Realty, os lo voy a poner, sale que, claro, hay un delay, un retraso, vale. En Realty tengo una restricción que tengo que estar por debajo de 18.000 pies. Y el Topo Descent lo tengo, a ver dónde lo he visto. Aquí vale. Antes del board del Lima Tango Papa. Aquí tengo el Topo Descent, Velus y Realty. Pues de 24.000 pies a 18.000 pies, pues tendré que hacer un descenso bastante rápido. Y luego aquí en Golf 502 por encima de 10.000 pies. Vale, todo esto es para que sea más seguro.
Porque si yo me paso y me voy por debajo de 10.000 pies, por aquí hay montañas, entonces me la puedo pegar. Y encima que está lloviendo no se ve, hay mal tiempo. Luego en Biblo por encima de 7.000 pies. Vamos, cuando ponen esto es por seguridad. Aquí ya viene la aproximación que me pone. Ostras, que casi no se ve. Yo creo que deben ser 3.000, ¿no? Ah, no, 7.000. Aquí tengo 4.000. Pues serán 7.000. Me tengo que mantener a 7.000 pies y luego aquí a 4.000 pies. Luego, elevación del aeropuerto son 1.411 pies. Bien, pues ya está. Una vez visto esto, a ver, vamos a cruzar ahora por una zona. Lo que pasa es que nosotros vamos por encima de todo esto de aquí delante. Tenemos aquí muy mal tiempo. Este modelo de avión me gustaba un montón. Este lo probé con el otro simulador, con el FSX, y me gustaba un montón. Por eso lo quise otra vez aquí. Cuando salió Carenado sacó el modelo este, el Pilatus PC-12. Dije, venga, hay que probarlo. A ver cómo va aquí en Flight Simulator. Va un poco diferente que la otra versión. Luego hay otra casa que también ha sacado otro Pilatus. No me acuerdo el desarrollador quién es, pero hay otro. Vale, voy a ver si ha habido algún cambio en el metal de Ginebra. Exclamación metal en el chat. Lima Sierra Golf Golf. Vale, tenemos viento de componente 230, 9 nudos, buena visibilidad. Lluvia ligera, escasas nubes a 7.200 pies. Broken, que sería nubes quebradizas a 8.400 pies. Y luego tenemos escasas nubes, pero de torrecúmulos. Estas son las típicas nubes de tormenta. Temperatura 16 grados, 14 grados en punto de rocío, 1007 QNH. Luego tenemos tempo, rera, esto es rain, pero el re no me acuerdo qué era, no, esto no, por ahí me pierdo, no sé qué es. Y tempo, lluvia. Pone RA es lluvia, ¿vale? Nos faltan 32 millas para iniciar descenso, ¿vale? Que tenemos que estar y por debajo de 18.000 pies, pues le voy a programar 11.000. Lo dejaré ahí preparado y ahora tenemos viento en cola y llevamos un ground speed, para que lo entendáis, es la velocidad sobre el terreno de 306 nudos. Buscarlo en Google, convertir 306 nudos a kilómetros y os saldrá la velocidad en kilómetros, porque yo ahora de cabeza no lo sé, pero os digo que es bastante, ¿eh? 306 nudos, este avión está corriendo pero mucho. Tenemos un viento casi favorable de 37, entre 37 y 38 nudos. ¿Cómo está esto? Uy, veo manchas rojas, eso es más intensidad. Normalmente los pilotos cuando ven este tipo de nubes suelen esquivarlas. Bueno, aquí en el simulador no está muy simulado esto, pero en la vida real las esquivan, las bordean, nunca las atraviesan. Vale, 15 millas, voy a empezar ya a reducir, vamos a quitar un poquito de potencia. Vale, le metemos vertical speed, para arriba no, para abajo. Pero tengo que ponerle vertical speed y armado. ¿Qué pasa que no baja? No, así es subir, bajar. Ahora está bajando. Vale, chicos, tenemos un tiempo de perro. Abrocharos los cinturones que vienen turbulencias. ¿Qué pasa, Gag? Muy buenas. ¿Cómo lo llevas? Vale, lo que puedo hacer es poner 10.000 pies, ascender a 10.000 pies. Vale, en un punto tengo que estar por debajo de 18.000 pies. Pero en el siguiente tengo que estar a 10.000 pies o por encima. Entonces le pongo tope al 10.000, que no me baje más de 10.000. Luego iré calculando la vertical speed, un poco me pase mucho. Vale, ahora ya le subiré un poquito de vertical 18. 1018, no, 1800. ¿Qué tal, Gak? ¿Cómo llevas tu ATPL? Se mueve un poquito el avión. A ver, nivel de transición en Ginebra, 7.000.
Vale, son 7. Vale, aquí ya le está dando. Voy a poner esto. Ahí, Velus, Realty. Vamos a Realty. Realty tengo que estar por debajo de 18.000 pies. Vamos bien. Luego era en Gold Golf 502, que tengo que estar a 10.000 pies o por encima. Vale, pues voy a quitarle verticales. Voy a poner 1000, que ya es un poquito tarde. Lo tenía que haber hecho un poquito antes. Estamos en Realty. Vamos hacia el... Creo que es el board de Charlie Bravo Yankee. Parece que voy bien. Aquí tenemos el board alcanzado este punto. Vamos al siguiente, que es Golf 502. Y aquí tengo que estar por encima de 10.000 o a 10.000. Vale, ahora ya vamos al otro punto. Y poner el heading siempre en el rumbo que voy. Por si en algún momento tengo que pasar a heading. Vaya la que está dando. 10.000 pies, vamos a poner ya luces de aterrizaje, landing, que como he dicho antes, las luces de aterrizaje se encienden y se apagan o sea, a 10.000 pies, pero sobre el terreno. El aeropuerto de Ginebra está a 1.400 pies por ahí, o sea, que ya hacía un poquito que ya lo podía haber pues pasado. Golf 502, vamos hacia Pitón. Vale, Pitón, tengo que estar por encima de 7.000, por debajo de 15.000 pies. De momento me mantengo, no, bajo a 7.000. Bajamos a 7.000, le ponemos 1.000 pies de vertical speed. Vale, ahora sí que ya lo dejaré en 7.000 hasta hacer la aproximación. Vale, ahora estamos en el tramo de la Star. Vale, calamos el altímetro del campo. Ya, esto está bien cerrado, ¿eh? No veas cómo se ha puesto. Vale, voy a ya reducir más velocidad. Bajamos un punto de flap. A ver en qué fase estamos. Vale, cuando llegue al punto Golf 512, allí ya activo la aproximación. Lo podemos dejar así. De todas formas, en el exterior no puedo ver nada. Vamos a guiar de instrumental. Ya está sintonizado el ILS de la pista 2.2. Bueno, a ratos se me queda un poco pillado. Normal, como tengo tantas páginas abiertas y el OBS, vamos a programar ya 4.000 pies preparado. Este lado, aquí está el lago. Vale, aquí se termina. Vamos a poner ya Procedure. Activamos approach. Vale, ahora se ve un poquito, se ha despejado un poquito por aquí. Hay un clarito. Esto es el lago. El lago Le Mata es una aproximación muy guapa. Bueno, lástima que tenemos todo este mal tiempo. Y ahora estamos haciendo el viraje al tramo final. Poner ya aproximación y vamos a bajar a 4.000 pies. Activamos vertical speed y vámonos a 1.000 pies por minuto. Esto me indica de que tengo que bajar el tren de aterrizaje. Este es el indicador de cuando cogemos la senda ILS, estamos más bajo porque eso está más arriba. Cuando eso está muy bajo, estamos muy alto y tiene que estar justo centrados. Activar el vectores para final. Vale, hemos alcanzado los 4.000 pies. Ya no bajo, no desciendo más. Ahora ya a esperar a que la palomita esta se sitúe en el centro. Entonces empezaremos a descender. Pero para que haga esto, tenemos que tener aproximación activada. Si no, no va a descender. Aproximación activada y el GPS en modo VLOG. Se cambia aquí con este botón. El CDI. Estamos situados. Iniciamos el descenso. Vale, no vemos pista. Vale, esta pista, este ILS es de categoría 3. Lo que pasa que la aeronave que llevo no es para Cat 3, tren abajo. Vale, ahora sí ya se empieza a ver las luces de la pista. Vale, otro puntito de flap. Vale, full flap. ¡Coño! ¡Cati! Venga, aquí ya estoy llegando. Vale, piloto automático desconectado. Voy ligeramente bajo ahora. Ahora voy demasiado alto. Venga, ahí. ¡Ole! ¡Ole, ole! Venga, flaps arriba. Puedo salir por esta. A ver si me da tiempo. Venga, sí, va bien. Salimos por eso. Vale. Vale. Hombre, eso va bien.
las wing apagadas, estrobos, reconocimiento. Luego esto en modo standby, el transponder. Tendrás que esperar a mañana. Vale, voy a ver en dónde puedo aparcar. A ver dónde está por aquí. Aviación general, debe ser al final de todo. Vale, es al final de todo. Hombre, claro, ahora aparco y ya termino. Luces de taxi. Vale, vámonos. Vale, ahora tengo que ir hasta el final del todo. Yo después también. Yo voy detrás. Claro, son gotas. Está lloviendo por aquí. Payarus. Encima te lo lee mal. Hay que ver con la secretaria, los payarus. Muy buenas. ¿Qué tal, Marga? Voy a parar un momentito. Esto yo creo que ya es por aquí. Voy a confirmarlo. Bueno, un poco más y ya estoy. Vale. Un poquito más al fondo. Por aquí ya hay aviones aparcados. Sí, ha llegado tarde. Este es A8 Delta. A ver aquí qué pone. Mira, aquí 95. Mira, lo dejo aquí. Vale, a ver, esto es aquí. Bonanit, Marga, Bonanit. Vale, creo que será. Vamos, es que este aeropuerto no lo conozco nada. Yo qué sé, venga, lo dejo aquí. Vale, luces de taxi off. Vamos a empezar ya a apagar todo. Ahí, que vea bien el panel. Vamos a desconectar, quitamos los cinturones, el no smoking, demás, pro, tal, esto también. Ponemos standby bus. Quitamos el generador, lo pasamos a BAT 1, aviónica 1 y 2 apagadas, generador 2, generador 1, ya vamos a quitar potencia, vale, se va apagando. Vamos a cortar también el paso de combustible, cortamos, ya podemos apagar luces de beacon. Vamos a solicitar la GPU. Cierto, hoy antes de empezar el directo he tenido que... Había una actualización bastante gorda. 2 gigas de actualización. La external power, que nos ponga los conos por la external power. Vale, ahora podemos apagar luces de batería. Luces no, la batería 2 y 1. Vale. Ahora solo estamos con la energía de la GPU. Vale, vamos a abrir ya la puerta, que puedan desembarcar. Vamos a ver cómo se ve desde fuera, ya que es que no acompaña nada. Bueno, vamos a ver porque lo estaba haciendo con el gestor de vuelo, vamos a cambiar de pantalla. Y bueno, había hecho el vuelo con Airhauler 2. Pues nada, satisfacción de los pasajeros 100%. Me pone que he llegado 1 minuto pronto, ok, y ya está. Eso es todo. Pues listo. Y aquí lo he dejado, o sea, ¿dónde lo he metido? Anda, que yo también, vale. Ya decía yo que no me cuadraba eso. O sea, que era aquí en el parking 95. Bueno, no pasa nada. No me he cargado a nadie. Bueno, pues nada. Aquí lo vamos dejando. Esta vista. ¿Qué pasa? ¿No te quieres dejar con esta vista? Sí. Bueno, chavales, nada. Espero que os haya gustado. Vale, que es un poquito tostón porque durante hora y media o 2 horas que dura. Bueno, mañana habrá VCR. Vamos a ver la zona del lago de aquí de Ginebra. Voy a coger un modelo, una avioneta pequeñita para hacer Bash Flyer. Y vamos a ver un poquito lo que es Ginebra, Lausanne y Montreal. Bueno, pues nada, vamos terminando ya aquí y nos vemos mañana, si puede ser, nos vemos mañana. Hasta otra. Chao.